En primer lugar, quiero agradecer la invitación amable de los organizadores de las jornadas por invitarme. Estoy encantado de estar aquí entre ustedes. Bien, el título que iba a dar a esto es los retornos a la clínica, de la clínica y en la clínica. Es una pequeña distinción que va a permitir desarrollar algunas ideas que vienen al hilo, ¿no? Y tenía como, cuando empecé a ordenar las ideas y a escribir esto algo, se me impuso un aforismo que había leído hacía poco, un aforismo de Andrés Neumann, un escritor de origen argentino, pero criado en España, que dice: todo resumen es una exageración. Y claro, hablar de un tema tan amplio como el retorno, diga lo que diga, es una exageración lo que vaya a decir. Me amparo un poco en esta frase porque es verdad, cuando uno resume, exagera. La lítote siempre es una hipérbole. No sé, es que no se escuchaba bien. Sí. ¿Eh? Ah, vale, vale. Entonces yo también aumento el tono de voz. Vale, vale. Bien. Bueno, mi punto de vista es un poco naif. Eso que vaya de entrada también, ¿no? Intentaré dar una especie de paseo, tipo flaneur, ya que salió la palabra antes, una vuelta de ideas por el tema, ¿no? Y lo que a mí me gusta decir, por algunos de los principios activos de la otra, ¿no? Por tanto principios activos que hay para ahí suelto, ¿no? Pues bueno, nosotros tenemos unos que son muy buenos también. La pregunta sería, ¿qué es la clínica, no? Porque decir, retorno a la clínica, ¿qué entendemos por clínica? Ya lo sabemos todos, pero precisar, como ya hice una especie de pequeño resumen que me pidieron para mi opinión sobre las jornadas y tal, ¿no? Bueno, en principio, la clínica en sí misma, yo diría que es una praxis. Evidentemente es una praxis, pues uno está allí para algo, ¿no? Y que como tal praxis siempre va a estar ligada a una ética y también en sí misma es una propedéutica, es decir, uno está allí también para aprender, no está para dar clases, sino está para aprender, ¿no? Y para prepararse, nunca se termina uno de prepararse para eso, ¿no? Y en la medida en que prestamos nuestra presencia, inevitablemente está de por medio eso que nosotros llamamos transferencia. Eso como marco genérico, ¿no? La clínica, por decirlo de alguna manera, es un espacio lógico que tiene tres lugares: un lugar de sufrimiento, un lugar de saber y un lugar de praxis, ¿no? Que entre ellos están conectados con una especie de dialéctica que no se sabe qué es primero. Yo creo que están todos unidos, ¿no? Y tienen esto que un escritor americano definió muy bien, ¿no? Que decir, es el firme propósito del péndulo que descubrió Galileo, ¿no? Va a estar siempre del sufrimiento al saber, del saber a la praxis, otra vez. En ese movimiento que muy bien José María llama pendular, ¿no? Evidentemente. Y que están conectados con una temporalidad. Este espacio cuenta también con esta dimensión de temporalidad que recuerda, inevitablemente, al acerto de certidumbre anticipada. El instante de la mirada, los tiempos de comprender y el momento de concluir. Bueno, entonces hay dos retornos. A la clínica, es decir, ¿a qué clínica tenemos que nosotros que volver? Ese terreno común que decía, esa patria común que decía José María ayer, y lo que retorna en ella, ¿no? ¿Qué es eso, la clínica, no? Porque evidentemente ahí retorna algo como insoportable, ¿no? Eso que se llama
lo imposible, imposible de soportar, ¿no? La clínica como lo imposible de soportar. Y a veces eso también aparece como, más teóricamente, aparece una clínica nueva. También hay un retorno de la clínica, en lo que no entra hasta lo que en ese momento, en lo que hasta ese momento era considerado lo habitual, ¿no? Bien, todas estas acepciones del retorno en A y D. Entonces, en un primer momento siempre uno afronta el sufrimiento, la experiencia subjetiva del sufrimiento, y atiende a los signos que ese sufrimiento presenta, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que no hay, como recuerda Lacan, no hay hecho sin dicho. Tenemos que prestar bastante atención a las palabras con las que nos son transmitidas estas experiencias de sufrimiento. Hay una especie de subintrancia, si existe esa palabra, que caracteriza a estos lugares de sufrimiento, de saber y de praxis. Y contamos para ello, en el momento del saber, por decirlo de alguna manera, con el saber, con el histórico tesoro semiológico de la psiquiatría clásica, ¿no? Con todas las tipologías clínicas, las categorías y con las clasificaciones. No voy a entrar a comentar demasiado de esto, voy a seguir este paseo de ideas. Tendríamos que tener en cuenta la concurrencia de una serie de signos y la jerarquía que se establecen entre ellos y sobre todo el uso particular que hace cada paciente. En este sentido, paciente viene del patos, ¿no? Aquel que soporta un patos, y que el uso que hace de ellos, ¿no? Yo recuerdo que al principio de empezar todo esto de estudiar un poco de psicoanálisis aplicado a la psicosis, recuerdo un texto de Colette Soler, no sé si es ella la autora de estas ideas, pero se ofrecía ahí un modelo heurístico que en un momento iniciático, por así decirlo, es bastante importante. Ella distinguía en la clínica entre lo que son los efectos de y lo que son las respuestas a. Un esquema muy sencillo que sirve, ya digo, inicialmente. Y los efectos de serían pues, los fenómenos elementales, los índices, que se señalan la coexistencia de la forclusión del nombre del padre, en palabras de François Sauvagnat, y las respuestas serían pues, todo el trabajo del psicótico, la defensa o la suplencia, o como se le quiera llamar, ¿no? Indudablemente este clasicismo clínico, ya lo hemos visto ayer, ¿no? También, que ha sido enriquecido por la presencia del psicoanálisis, por la entrada en el campo de la clínica clásica del psicoanálisis, ¿no? De tal medida que se puede decir que el psicoanálisis hay que tenerlo como el heredero de la clínica clásica, pero yendo más allá, ¿no? Evidentemente. Hemos de ser entonces conocedores de la psicopatología patológica, como suele denominarlo José María, con esa influencia psicoanalítica fundamental. Yo creo que el psicoanálisis tiene un papel de aportar una cierta solidez en el pensamiento clínico, que de pasar a ser una mera, como yo le suelo llamar, culinaria de síntomas. Son ingredientes que uno dice... ¿Qué lleva una paella? Pues arroz y los otros. Pero eso no es una paella, evidentemente, ¿no? Entonces, el saber psiquiátrico se queda cojo. Solo te presenta, mire, tómese la paella y te trae el arroz separado del otro y no está hecho eso, ¿no? Hay que construirlo todo esto, ¿no? Y eso yo creo que quien más lo aporta es la aportación psicoanalítica, es fundamental en ello, ¿no? Bien, porque lo otro sería también esa distinción que puede existir entre lo que es la psicología patológica, es decir, entender cuáles son los mecanismos que operan en eso que se llama patológico, y otra sería la patología de lo psíquico, que es lo que hace la psiquiatría normalmente, que es describir una serie de signos, ¿no? Esta patología de lo psíquico actual está solo interesada en indexar a esos signos un diagnóstico que sirve para todo uso, ¿no? Se puede presentar ante el juez, ante el tribunal de una reclamación, etcétera. Da igual, ¿no?
También se indexa con un supuesto biologicismo que se da de entrada como hipótesis y con su tratamiento empaquetado hoy con varios principios activos juntos, ¿no? Donde no se escapa nada. Y sabemos también el trasfondo intencional que hay en la farmacéutica, que con su, para decirlo así, su gramática parda, procede como el monje medieval que bautizaba al capón como carpa para comérselo el Viernes Santo. Esta cita me encanta porque me parece que es de un monje gallego. No sé si eso tiene mucho que ver, pero es la astucia de la razón que utilizan. Crean categorías para luego comérselas muy bien a base de psicofármacos y venderlos, ¿no? Es decir, esa es un poco la forma que tiene de entender la vida. Yo me refiero con gramática parda esta gente, ¿no? Que es una filosofía de actos, por así decirlo, porque sí. En este ámbito clínico, ya lo veíamos ayer, yo creo que hay que ser estricto y lo suficientemente delicado porque supone un ejercicio de rigurosa finura, ¿no? En donde no caben pesas ni medidas, ni la sumatoria culinaria de síntomas que les decía, ni las estadísticas, ni los protocolos que indican el modo y la secuencia de nuestra intervención, ni tampoco ni bioquímicas ni imágenes espectrales. Así pues, la clínica no está reducida a una recolección de los signos de la patología de lo psíquico, ni tampoco con el diagnóstico. En cualquier caso, el trabajo clínico no termina con el diagnóstico, sino que empieza con él, ¿no? Bueno, ¿qué legado entonces de los clásicos? Pues, para resumirlo, un corpus semiológico intacto hasta hoy y unas categorías o tipos clínicos bastante sólidos: paranoia, manía, excitación, esquizofrenia, melancolía, que ni Freud, ni Lacan, ni nadie los recusa en principio, ¿no? Al hilo de lo dicho, otra vez vuelvo a la pregunta: ¿qué es la clínica? Bueno, es el lugar de encuentro con lo imposible de soportar, pero también con lo imposible de medir y de pesar. Eso hay que tenerlo claro. La clínica no admite eso en ningún caso, ¿no? En ese encuentro con los dos tipos de retorno a y en la clínica, es ahí cuando debemos plantearnos lo fundamental y lo accesorio de ese sujeto único que está ante nosotros. Notaremos que lo fundamental y lo accesorio cambia según el lugar y el momento en que estemos dentro de la temporalidad lógica de ese espacio llamado clínica. En un momento lo fundamental será la presencia del paciente, en otras pues, será otra cosa, ¿no? Pero casi siempre lo fundamental va a estar, lo primario, es el sujeto que está allí. Ese va a ser el soporte de la clínica fundamental. Y nosotros concurrimos a ella con esa actitud de aprendizaje, a fin de cuentas, de estar formándonos continuamente a través del decir de los, para entender bien de qué se trata en cada caso, ¿no? Pasan a ser secundarios, evidentemente, los diagnósticos. Una vez que sirven de referencia inicial, eso queda en suspenso, no está en primer plano, y que continuamente tenemos que estar atentos a los signos que aparezcan nuevos en la clínica y replantearse lo que uno se tenga que replantear en todos los órdenes, ¿no? Entonces, en relación con ¿qué es lo que retorna en la clínica? Ese retorno serían los signos clínicos, pero hay algo nuevo, sería la pregunta que hoy está sobre la mesa, ¿no? Ya Freud, en su conferencia 17 sobre el sentido de los síntomas, en las lecciones introductorias al psicoanálisis, habla de la presencia de los síntomas típicos del grupo, del grupo que habla de las neurosis, que son todas comunes, ¿no? Que son síntomas típicos, además de la presencia de síntomas atípicos o muy singulares, que son solo de ese paciente, ¿no? Ya existe aquí una especie de acercamiento a que hay síntomas que no aparecen, a lo mejor en la tipología teórica, ¿no? En el típico clínico teórico. Y quizás sea en estos nuevos síntomas en donde esté más de la verdad, por decirlo de alguna manera, de ese sujeto en concreto, no en lo más típico, sino precisamente en lo más atípico, lo más característico y singular, ¿no?
Por lo cual no hay que despreciar nunca la atipia que pueda aparecer. Yo esto también lo extiendo un poco al campo de la psicosis, porque básicamente suele pasar lo mismo, ¿no? Desde Lacan estamos acostumbrados a ver que incluso los síntomas que remiten a una estructura, como se suele decir comúnmente, ¿no?, pueden cambiar su presentación clínica, aunque quizás no su mecanismo, bajo la influencia del zeitgeist, del espíritu de la época, ¿no? Es el caso de la histeria por su relación con el amo, ¿no? Cambia el amo y también cambia la histeria, y viceversa, ¿no? Por ello, Lacan inventa un neologismo calculado. Los síntomas son históricos, escribiendo la palabra histórico, eso en francés se nota que pone con la Y, ¿no? Y a mí se me ocurre que la mejor manera de traducirlo al español, puesto que es solo una letra la que diferencia historia e histeria, puedes decir histoéricos. No es muy bueno, pero en fin, histoéricos. Tanto como tipo clínico y como discurso, con una relación de saber con el otro, ¿no? De lo que se trata en el fondo es de saber qué deuda tiene el síntoma con cada época. Hay una frase famosa de Lacan que abandone a aquel que no tenga en cuenta la subjetividad de la época en la clínica, etc., ¿no? Creo que esto está en Función y Campo de la Palabra, no lo recuerdo bien, ¿no? Bien, otro de los fenómenos de esto que retorna, hay una cosa que es un misterio, sigue siéndolo en parte, ¿no?, que es el conocido silencio de la psicosis, ¿no? Freud ya en Schreber, en el estudio del trabajo sobre Schreber, allí dice claramente, y es algo que nosotros sabemos también, lo vemos en la clínica, ¿no?, que cuando estalla el periodo florido de una psicosis, considerando la enfermedad como su defensa, ya lleva tiempo eso trabajando, ¿no? Dice Freud, el trabajo de la psicosis se ha hecho en silencio. Sí, parece que no sabemos nada, no podemos saber nada de eso. Eso es lo que enuncia Freud. Y que cuando estalla el periodo florido lo que hacemos es precisamente nombrar la psicosis por esos síntomas que hoy sabemos que es la autocuración del paciente. O sea, la mayoría de los tipos clínicos no llevan, el nombre que tienen es el de la defensa, no es el de la causa de la psicosis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Casi al mismo tiempo de estas manifestaciones de Freud, Breuer nos sorprende al decir que el enigma de la psicosis no está en las formas clínicas floridas, la mayoría son síntomas accesorios para él, sino en las formas simples y en las latentes, que con mucho, dice, son las más frecuentes. Ya plantea ahí un enigma de decir, bueno, aquí todo el mundo es psicótico prácticamente, ¿no?, o esquizofrénico. Y dice que aquellas esquizofrénicas apenas muestran signos. ¿Y qué es ese trabajo en silencio? ¿Qué significa eso, no? Bueno, es un misterio para la clínica psiquiátrica clásica y la empiezan a nombrar de diferentes maneras. Yo creo que todos estamos familiarizados con algunos de los nombres, ¿no? Breuer le llama Spaltung, división, o desdoblamiento, la traducción no está clara. Yo, la verdad es que no sé alemán y no sé cómo traducirlo, pero todo el mundo sabe de la Spaltung Breueriana. Otros, Stransky, esto sale en todos, absolutamente todos los libros y apuntes y reseñas, ¿no? La ataxia intrapsíquica de Stransky, la subjunción de Wernicke, la pérdida de la unidad interior de Kraepelin, el proceso psíquico de Jasper, la pérdida del contacto vital de Minkowski. Incluso yo me atrevería con Clerambord, con la alteración molecular del pensamiento elemental para el síndrome de traumatismo mental, la pérdida de la evidencia natural de Blankenburg o el desorden provocado en la juntura íntima del sentimiento de la vida en el sujeto de Lacan, ¿no? Al principio era el silencio. Esto parece que no ha cambiado. Sin embargo, hay nuevas formas de presentación de la locura. Hoy, como también se había hecho desde el nacimiento del helenismo, nos preguntamos por las formas de presentación donde no hay síntomas floridos, por lo que pasan desapercibidas, ¿no? Ahí tenemos toda esta lista larguísima: manía sin delirio, locura moral, locura lúcida, manía o locura resonante, etcétera, etcétera. Últimamente, los nombres que están sobre la mesa de este tipo de asunto es el síndrome de riesgo de psicosis, barajado por el DSM-5,
la psicosis pausosintomáticas de Blankenburg, las psicosis ordinarias de Miller y las propuestas clínicas cercanas de Maleval y de José María Álvarez, por poner un resumen, ¿no?, de este último con las locuras normalizadas, donde avanza incluso su esposo de psicopatología patológica, lo fundamental de los signos discretos. La cuestión no es baladí. ¿Hay o no hay algo nuevo que además está por doquier? Se trata de saber si asistimos más allá del espíritu de la época a la aparición de un nuevo tipo clínico o a la desaparición de todos. O una tercera opción, pasa otra vez lo de siempre. Un cambio de subjetividad, tal y como Álvarez y Colina lo nombran en Las voces de la locura, no cambian cada generación. La gente tiene la tendencia a creer que las cosas cambian mucho en muy poco tiempo. No parece ser así. Las subjetividades históricas no es que sean muchas. Yo las contaría con los dedos de una mano y alguno más, ¿no? Pero no cambian como las modas y las nuevas tecnologías de la comunicación, que todo el mundo dice que estamos en otra época y lo único que se hace es apretar el acelerador de la galaxia Gutenberg. Se va mucho más rápido, pero estamos todavía en la galaxia Gutenberg. No hay nada nuevo, ¿no? Y ya me avisan que me quedan 2 minutos y... Vale. Yo creo que hay que ir con mucho tiento en estos temas de lo nuevo, si es nuevo realmente, o son síntomas, siempre aparecen fenómenos mitigados de los que son las psicosis clásicas, los tipos clínicos clásicas. Hay que ir con bastante cuidado, a verlas venir, por así decirlo, ¿no? El peligro de esto pues sería los límites van corriendo de un lado a otro. Esto ha sido más que trillado en los comentarios de muchas sesiones clínicas, más cerca de la neurosis, más cerca de la psicosis clásica. Hay ahí un campo que se está... Y el riesgo que se corre es llegar a una especie de totum revolutum. Por eso hay que ser prudente con todo esto. Entonces, parece que da igual que sea una cosa que otra, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿no? Incluso, a mí personalmente me provoca una cierta alarma, se presenta una nueva nosografía que dice puede cambiarlo todo, especialmente a la misma noción de psicosis. Se habla incluso, términos que a mí no me gustan mucho, la post-psicopatología y la post-clínica, ¿no? Se habla también de una clínica de los arreglos y no ya tanto de una clínica de los conflictos. Son sin duda palabras con mucho peso. Máxima cuando están las opiniones sobre la mesa que dicen que, bueno, que a lo mejor no se trata de eso, sino de psicosis con signos clínicos discretos, los tipos clínicos ya conocidos, ¿no? Básicamente me gustaría, con esto de la... voy a resumir, de la psicosis ordinaria con la inversión perceptiva, que yo la llamo. Ahorro un poco de introducción a ese tema, ¿no? Y que lo que se me viene a mí a la cabeza, esto no, soy bastante naif, es esto que se llama la ilusión por inversión perceptiva del tipo joven o vieja. Yo creo que todo el mundo ha visto en los libros de psicología de toda la vida la pregunta, ¿es una joven o es una vieja?, ¿no? Es un verdadero trampantojo, se podría decir, ¿no? Estás viendo claramente una de ellas, por ejemplo, la joven, y de repente aparece la vieja, y no sabes bien cómo, ¿no? Y yo creo que esto pasa igual con muchas de estas cosas, ¿no? Que si estás viendo una cosa no puedes ver la otra con claridad, porque justo utilizas un elemento de una de ellas como fundamental. Yo pongo aquí el ejemplo de, por ejemplo, te fijas en la barbilla de la vieja. En la vieja es un elemento fundamental que le hace ser más vieja, por la barbilla, y sin embargo eso aparece como gargantilla en la joven, que es un mero adorno bastante circunstancial, que no tiene que ver con el rostro en sí. Y a veces nos dejamos engañar con estas ilusiones y pensamos que donde hay algo, a lo mejor no hay nada, ¿no? Quizás es tener en cuenta que siempre hay una mutua penetración de los opuestos, ¿no? Son cosas que donde hay una también está su contraria o su propia contradicción. Y es difícil de resolver. Yo creo que hay que dar tiempo y ver cómo las cosas de alguna manera se nos van colocando y haciendo una crítica constante de la propia teoría, que para algo está, ¿no? Y en esto se me ocurre
dos aportaciones y ya termino, que tienen que ver con esto. Dos referencias filosóficas a pensar. Una es el acontecimiento, que sería lo nuevo que de momento estalla, y el acontecimiento como tal no es predecible, y sin embargo tiene una cualidad bastante curiosa, que es que a priori determina la causa, que no se sabía. Entonces, una vez que se desencadena una psicosis, podemos mirar y ver pequeños signos que ya existían antes y no se veían, ¿no? Pero es que eso no se hubiese visto si no hubiese estado el desencadenamiento, ¿no? Es decir, esa cualidad que tiene el acontecimiento, por un lado, que es una cosa que está desde Lacan con su teoría del acto, hasta toda la filosofía de finales del siglo XX, con Deleuze, después con Badiou y con Zizek, ¿no? Ahí están. Y luego hay otra referencia filosófica que sería la bipolar, por seguir con el ejemplo, o tripolar, que decían ayer, ¿no? Que es le llaman las transformaciones silenciosas de un filósofo que se llama François Jullien, y ponen el ejemplo del envejecimiento, ¿no? Según la perspectiva, uno ve cómo las personas envejecen, pero no se da cuenta en el día a día, y es un proceso que está en marcha siempre, ¿no? Esa es la perspectiva macro, pero seguro que miras luego en lo micro y hay cambios constantes, ¿no? De hecho, las células mueren y hay nuevas, y hay un cambio, y si vas a nivel de las partículas, muchísimo más, ¿no? Y una reflexión de una frase que me gusta mucho de Lévi-Strauss, y ya termino, que dice que las estructuras en sí mismas son discontinuas, porque tienen su propia lógica de transformación, ¿no? Incluso los autores que citamos de manera continua tienen frases que, bueno, hacen pensar, ¿no? Y terminar, si empecé con un aforismo, termino con un dicho que se dice sobre Kafka, que dice algo así como que en ocasiones las cosas son más claras que su explicación. Nada más. Gracias.